Saludos, estimados participantes de la Cátedra de Obligaciones 4. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre el panorama de la responsabilidad civil contractual y extracontractual. Nosotros aquí tenemos un concepto bastante amplio con relación al tema del doctor Carlos Eduardo Acedo Sucre, que de verdad que me gustó mucho cómo él conceptualiza este tema, ¿no? El concepto de la responsabilidad contractual por oposición al concepto de la responsabilidad extracontractual, desde hace mucho tiempo ha existido la distinción entre la responsabilidad contractual, obviamente, que consiste en la obligación de reparación que nace entre las partes de un contrato y con motivo de este, y la responsabilidad extracontractual, que consiste en la obligación de reparación que nace entre personas naturales o jurídicas no vinculadas contractualmente o en circunstancias ajenas a los que las unen. En Roma se llamó la responsabilidad extracontractual responsabilidad aquiliana, ¿sí? La cual este nombre, que aún se utiliza ocasionalmente, también se le denomina específicamente en Francia responsabilidad delictual eh, o responsabilidad cuasi delictual, según que se trate de daños causados intencionalmente o por imprudencia o negligencia. Pero en otros países como Italia y Venezuela, corrientemente se habla más bien de otros países, que la responsabilidad es por hecho ilícito o responsabilidad por acto ilícito. De modo que existen dos tipos de responsabilidad, y la responsabilidad contractual por una parte y por la otra lo que comúnmente se ha denominado responsabilidad extracontractual aquiliana, casi delictual y delictual o por hecho o acto ilícito. La responsabilidad contractual es la obligación, obviamente, de reparar los daños causados por el incumplimiento de una obligación nacida de un contrato. Y las obligaciones contractuales son las prestaciones a las cuales se obligan las partes cuando celebran un convenio para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Este es el artículo que expresa lo que son los contratos como tales. Este es el 1133 del Código Civil venezolano. El contrato, obviamente, creador de obligaciones, tiene fuerza de ley entre las partes y diciendo, obviamente, que el contratante debe cumplir exactamente aquello a lo que ha comprometido. El artículo 1159 y 1264 del mismo código. Las obligaciones contractuales dan lugar a responsabilidad civil contractual. Ella requiere que haya un contrato, que se haya infringido una obligación contractual y que la víctima del consecuente daño y el responsable sean partes del contrato. Todas las demás hipótesis de responsabilidad civil son casos responsabilidad extracontractual. Tenemos entonces, en primer lugar, que la responsabilidad puede derivarse del incumplimiento de obligaciones contractuales, en cuyo caso hay responsabilidad contractual. En el segundo lugar, la responsabilidad puede derivarse del incumplimiento de obligaciones personales no contractuales, por ejemplo, eh, derivadas de la gestión de negocios ajenos o de obligaciones legales erga omnes, por ejemplo, respetar las señales de tránsito. Además, en ciertos casos, la ley obliga a indemnizar los daños causados, aunque no aparezca evidente una obligación previa del obligado a la reparación. También en ninguna de estas situaciones existe una obligación contractual, puesto que esta es la responsabilidad extracontractual. Frecuentemente se utiliza la expresión responsabilidad extracontractual
como sinónimo de responsabilidad delictual o cuasi delictual, o por hechos o actos ilícitos. Pero a nuestro juicio, la responsabilidad extracontractual o la responsabilidad delictual o cuasi delictual, aquiliana o por hechos o actos ilícitos, no son exactamente iguales, al menos en Venezuela. En efecto, dentro del género responsabilidad extracontractual hay una especie que es la responsabilidad delictual y cuasi delictual. La responsabilidad por hecho ilícito, que está en el artículo 1185 y siguientes, puede verse como una situación prevista por la ley, en que un sujeto debe responder de ciertos daños, obviamente causados por él o por personas o cosas vinculadas a él, sin necesidad de que exista una obligación previa nacida de un contrato, ni de la gestión de negocios, 1173, está estipulado, ni del pago de lo indebido, artículos 1178 y siguientes, ni el enriquecimiento sin causa, en el artículo 1184, donde existen pues la responsabilidad contractual y la extracontractual. Y dentro de esta última se encuentra la responsabilidad por hecho ilícito, así como las responsabilidades por el incumplimiento de las obligaciones nacidas de la gestión de negocios, del pago de lo indebido y del enriquecimiento sin causa. La responsabilidad por hecho ilícito es entonces una especie de la responsabilidad extracontractual, pero está tan vasta y trascendental que tiene a absorber a las demás especies de la responsabilidad contractual. Es importante que tengamos siempre a la mano lo que es el Código Civil venezolano en materia de obligaciones, porque tenemos que hacer lectura del Código Civil venezolano para así poder entender de alguna u otra manera el articulado que nosotros estamos nombrando aquí, y obviamente se enlaza con el tema, pues. Hay también tipos de responsabilidad que son importantes, que han recibido mayor atención. Son entonces la responsabilidad contractual y la responsabilidad de hecho ilícito. Se habla menos de las demás hipótesis de responsabilidad extracontractual y la responsabilidad por incumplimiento de obligaciones personales no contractuales derivadas de la gestión de negocio, del pago de lo indebido o del enriquecimiento sin causa. Respecto de estas últimas, al no existir un contrato, es la ley la que debe tomarse como referencia para determinar la extinción de la obligación personal preexistente, y de existir esta a los hechos efectos de analizar si se produjo un incumplimiento para poder imputar responsabilidad al obligado. Uno de los problemas principales que presenta esta materia consiste es definir la relación entre responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual, especialmente la responsabilidad por hecho ilícito. Hay diversos códigos que han regulado estas responsabilidades en forma diferente. Por ejemplo, ambas responsabilidades pueden ser tratadas en forma totalmente separada, como en el Código Civil francés, o puede haber adicionalmente un conjunto de reglas comunes como el Código Civil venezolano y el italiano. En efecto, en el Código Civil francés, el título 3 se denomina de los contratos o de las obligaciones convencionales en general, y trata, entre otras cosas, los efectos de las obligaciones, incluyendo el pago de los daños y perjuicios en caso de incumplimiento. Y el título 5 se denomina de las obligaciones que se forman sin convención, con un capítulo 1 que se llama de los cuasicontratos, gestión de negocios y pago de lo indebido, y un capítulo 2 que se llama de los delitos y de los cuasidelitos, responsabilidad quiliana o por hechos de actos ilícitos. En cambio, el Código venezolano, cuya estructura fue tomada del Código Civil italiano, teniendo el Código Civil italiano vigente una estructura similar, trata estos temas del título 3 de las obligaciones, cuyo capítulo 1 de las fuentes de las obligaciones tiene 5 secciones. La primera de los contratos, la segunda, la tercera y la cuarta de la gestión de negocios, del pago de lo indebido y del enriquecimiento sin causa. Y la sección 5 de los
hechos ilícitos que regula la obligación de toda persona de reparar los daños causados por hechos propios o por el hecho de individuos o cosas bajo responsabilidad. En el mismo título tercero, el capítulo 3 de los efectos de las obligaciones incluye normas relativas al pago de daños y perjuicios por el incumplimiento de cualquier obligación independientemente de su parte. Sin embargo, en el derecho francés, las normas sobre daños y perjuicios y causalidad están incluidas en la regulación relativa a los contratos. Se aplica igualmente a los daños y perjuicios causados por los delitos y cuasi delitos, de modo que existe la anomalía de que las reglas comunes de las responsabilidades contractuales y extracontractuales están incorporadas en la normativa aplicable de los contratos. Tenemos también, en todo caso, que en Francia las órdenes de responsabilidad enteramente distintas y mutuamente excluyentes, en efecto que en las reglas que regulan ambos los tipos de responsabilidad son similares y hay autores como los Maceu que en su tratamiento del tema tratan de dar una unidad al sistema de responsabilidad civil y las normas sobre la responsabilidad contractual se aplican siempre que haya un contrato de por medio. Y en esta hipótesis no tiene absolutamente ninguna cabida la normativa sobre delitos y cuasi delitos civiles, pues hay una separación total entre ambos regímenes. En Venezuela e Italia existe una separación, pero no tan marcada como la de Francia. En el Código Civil venezolano e italiano, esta mayor flexibilidad se refleja en primer lugar en la mera existencia de reglas concebidas como comunes a la responsabilidad contractual y extracontractual. Y en segundo lugar, en que dentro de las normas sobre hechos ilícitos se regula el abuso del derecho en que en que puede consistir en el exceso del ejercicio del derecho derivado de un contrato. Eh, Hay unas diferencias en la regulación de la responsabilidad contractual y extracontractual. Las más notables diferencias que han sido destacadas por la doctrina entre ambos órdenes de responsabilidad son las siguientes. En muchos países se considera que la responsabilidad contractual, a diferencia de la responsabilidad por hecho ilícito, no cubre sino los daños previsibles en cuanto a su monto. Por ejemplo, la transportista no puede prever que una maleta esté llena de monedas de oro, ni tampoco puede ser obligado a indemnizar la pérdida correspondiente, salvo que haya ocurrido en dolo. Ahora bien, el artículo 1274 del Código Civil venezolano, que trata este asunto, está ubicado entre las normas relativas a los efectos de las obligaciones. Cualquiera que sea fuente, así como no debe limitarse la aplicación de la responsabilidad contractual como podría hacerse en Francia, el caso italiano es similar al venezolano, por lo que en estos dos países debería considerarse que no existe diferencia entre ambos regímenes, sino que la responsabilidad en cuanto concierne al requisito de previsibilidad del monto del daño reparable. Eh, En cuanto concierne la incidencia de la gravedad de la culpa, por ejemplo, la culpa como motivo, ¿no?, de la responsabilidad civil, con frecuencia se sostiene que quien incumple un contrato solo responde en su culpa, leve o grave, mientras que quien comete un hecho ilícito responde también por su culpa levísima. Esto es sumamente discutible, pues el artículo 1185 del Código Civil venezolano, así como sus equivalentes, ordenan reparar los daños causados por imprudencia, negligencia y mala intención, sin establecer ninguna distinción entre la culpa grave o leve, por una parte, y la culpa levísima. Por la otra, además, no existe ninguna regla que limite la responsabilidad contractual. La aplicación del parámetro del buen pater de familia, que se establece también
en el artículo 1270 del Código Civil venezolano, así como la de su equivalente italiano. En el caso de Francia es distinto, pues el parámetro del buen padre de familia está incluido entre las normas aplicables de los contratos. Tenemos también el efecto en la responsabilidad contractual y a nuestro juicio también en la extracontractual, la diligencia que debe poner el deudor en la ejecución de su obligación es la de un buen pater de familia, está en el artículo 1270 del Código Civil venezolano. Y ahora bien, según muchos autores, para la responsabilidad extracontractual por culpa, basta que exista una falta levísima que consistiera o que consista en no actuar como el mejor de los padres de familia, según ellos. Esto desprendería el artículo 1185 del Código Civil venezolano, pero no estamos de acuerdo con el anterior planteamiento. El artículo 1185 citado, que define la culpa, establece una regla general y según la cual, para que haya responsabilidad extracontractual, se requiere negligencia, imprudencia o intención en la producción de un daño. En nuestra opinión, no hay tal imprudencia, ni negligencia, ni intención. Si una persona se comporta como un buen padre de familia, en este caso, se obviaría lo demás. Y en efecto, si un sujeto procede de la misma manera como actuaría en las mismas circunstancias, un hombre razonable o un buen ciudadano, entonces, ¿dónde está la culpa? No existe. ¿Ok? Falta, se le puede achacar la culpa, no. El mejor padre de familia es un concepto demasiado exigente, que no está previsto en el capítulo de los hechos ilícitos del 1185 al 1196. Por el contrario, el artículo 1270 antes citado se refiere a todas las obligaciones, cualquiera que sea su fuente contractual o extracontractual, pues el contenido del título llamado de las obligaciones. Pues bien, este artículo establece que el parámetro de referencia es en principio el buen padre de familia aplicable a ambos órdenes de responsabilidad. Y el concurso de responsabilidad contractual y extracontractual, en virtud de las referidas diferencias reales o aparentes, el demandante puede preferir actuar dentro del campo de la responsabilidad contractual o dentro del campo de la responsabilidad por hecho ilícito, según sea el caso. Todo lo anterior explica que sea muy importante determinar cuál de los órdenes de responsabilidad es aplicable en cada caso concreto. Tenemos también eh, en Venezuela, por ejemplo, en el Código Civil prevé pago de daños morales solo en los supuestos de hechos ilícitos, no habiendo ninguna regla equivalente respecto a los contratos, por lo que Casación ha dicho que no procede el pago de daño moral por incumplimiento de obligaciones contractuales y ahora bien, la existencia de un contrato no impide que se configure un hecho ilícito, ni en consecuencia que nazca la obligación de pagar daños morales. Según nuestro máximo tribunal, si bien no procede el pago de daños morales en este caso, de un mero incumplimiento de contrato, ocurre que cuando, independientemente del contrato en cuestión, se está en presencia de un hecho ilícito, por haberse dado los supuestos de hechos previstos en la ley y es procedente la indemnización de tales daños morales. Dice la Casación venezolana, el juzgador de la recorrida analizó y explicó debidamente el artículo 1196 en relación con el daño moral, que son 1271, 1273, 1274, 1275, al resolver correctamente que mientras en Venezuela rigen las normas contenidas y en resolver correctamente que mientras en Venezuela rigen las perdón, al propósito de las obligaciones contractuales no cumplidas. No puede haber daño moral
en el cual está limitado a los actos o hechos ilícitos. Eh, para resumir, tenemos en cuenta lo que es el daño moral, las obligaciones extracontractuales y contractuales por incumplimiento o exigencia del mismo. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que traer a nuestras videoclases o nuestras clases en vivo para poder dilucidar toda aquella duda que tengamos. Para eso estamos nosotros aquí, para aclararla. Bueno, no me queda más que despedirme, esperando pues que para la próxima podamos compartir un poco y hacer feedback de la información que se está dando por esta vía. Hasta luego y que la pasen bien.